Muy buenas noches, yo soy Eva María Camacho. Nuestro invitado del día de hoy tiene 35 años de experiencia en seguridad tanto pública como privada. Se trata de una figura muy especial que ha podido trabajar en diferentes ámbitos, en diferentes estados también de nuestra República Mexicana, en distintas ciudades. Conoce México a fondo en materia de seguridad y, por supuesto, sabe perfectamente cuáles son las políticas públicas que no se están implementando, que podrían salvar la situación de seguridad en este país. Ha podido conversar con líderes del mundo al respecto de las necesidades que tenemos como nación en materia de seguridad y además comparte todos los días con sus alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se trata de Francisco Javier Salazar Sony, todo un personaje y además una persona que se ha puesto además a compartir su conocimiento en materia de seguridad. Ya tiene 2 libros, viene un tercero y el día de hoy lo tenemos aquí en De Tú a Tú con Eva María Camacho. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que están conectadas y conectados con nosotros aquí en De Tú a Tú con Eva María Camacho. Francisco Javier Salazar Sony, muchas gracias por aceptar esta conversación. Qué gusto tenerte en nuestro estudio. El gusto es mío, Eva María, gracias por la invitación y mucho éxito en este nuevo proyecto que estás iniciando. Muchas gracias. 35 años de trayectoria en la seguridad privada, en la pública y por supuesto una gran carrera, además como abogado, conociendo, pues las venas internas en materia de seguridad en este país, Francisco. Pero queremos conocerte desde tus primeros años. Naces en Tamazunchale, cuéntanos un poco cómo es tu infancia y cómo vas conectando poco a poco con tu vocación. Sí, nací en Tamazunchale, somos oriundos de la Huasteca Sur. Mi abuelo era de Tampacán, mi abuela de Tampamolón, por la vía paterna. Por la vía materna, mi abuela era de Tamazunchale y mi abuelo emigró de Italia, don Romualdo Sony, porque mi apellido es Sony, con acento. No, Sony. Sony, pero bueno, fonéticamente pues la gente se acostumbra a llamarte Sony. Y de ahí ¿Cómo llega tu abuelo a la Huasteca? Pues fíjate que hay varias versiones. Hubo una gran inundación en Tamazunchale, vivían muy cerca de la orilla del río Moctezuma y arrasó con la casa de mis abuelos y bueno, se llevó mucha documentación, fotografías y un poco de la historia de cuando hicieron. Pero algo muy interesante es que se conocieron, había problemas en Italia, en la isla de Sicilia, y huyeron varias familias italianas, los Pazzi, los Giannuzzi, varias que están asentadas en la Huasteca y llegaron a Veracruz. Ya. Y de Veracruz, bueno, pues eran vendedores, comerciantes, pues a ganarse la vida, llegaron muy jóvenes y así llegó mi abuelo a Tamazunchale, conoció a mi abuela no aprendió italiano, mi abuelo no aprendió español y tuvieron 4 hijos, entre ellos mi madre, ¿no? Y por la vía paterna, bueno, pues también de la Huasteca casi todos. Y tuvo una oportunidad laboral mi padre en ese entonces, muy joven, en la Ciudad de México y pues a echar maletas y todos arriba de un camión y vámonos a la Ciudad de México. Estoy hablando de 1968. Sí. ¿No? Y yo por eso le digo a la gente que yo fui testigo del movimiento estudiantil de 68. ¿Qué te tocó ver? Porque una tía vivía en la plaza, en un edificio de la Plaza de las Tres Culturas. Sí. Y le habló a mi papá que fuera por ella para sacarla, porque pues, se veía el movimiento de estudiantes y habían convocado a la marcha. Y mi papá tenía en ese entonces una pick-up y mi tía, Chata, en paz descanse, pues tenía como 5 o 6 hijos, ¿no? O sea, eran bastantes. Y yo acompañé a mi padre y nos tocó pasar por el puente que une a Nonualco, una avenida, cerca de Relaciones Exteriores, sí. Pues todo el movimiento estudiantil. Ya veníamos de regreso con la tía y los primos. ¿Alcanzaron a sacarlos? Sí, claro, pero las tanquetas, los soldados pecho a tierra con bayoneta calada, muchos jóvenes de pelo largo corriendo, lo tengo muy grabado esas escenas.
no oí tiros, te soy honesta, pero pues sí, el gran alboroto, ¿no? Pero alcanzaste a leer que algo grave estaba pasando, sin duda. Pues estaba muy pequeño, ¿no? Pero no. Con el tiempo después sabía que había algún problema, pero no dimensionaba más o menos cuál era, ¿no? Pero sí, mi padre lo vi muy nervioso. Pues es que, y aparte nunca habías visto soldados en la calle, ¿no? Claro. No como ahora, ¿no? Antes era muy difícil verlos y pues como niño te llama la atención. Pero sí me fui testigo de esa situación, ¿no? En 1968. Y posteriormente, bueno, mi padre, otra oportunidad laboral aquí en el estado de San Luis Potosí, ya regresamos a San Luis Potosí capital, sí. Y aquí hice mis estudios, ¿no? Bien, ¿cómo se da esa conexión tuya con el derecho, que es la primera carrera que estudias? Fíjate que, déjame ponerte un poco en contexto, originalmente yo iba a ser licenciado en turismo. Estoy hablando que en esa época decían que el turismo iba a ser la carrera del futuro. Sí. Y luego la licenciatura en psicología, ¿no? Sí. En ese entonces la facultad de psicología estaba pues casi como yendo te decían rumbo a México, ¿no? Sí. Estaba despoblado. Y no fue así. Y surgió la oportunidad, que a mí me llama mucho la atención, de asistir a la Escuela de la Policía Federal de Caminos. Estoy hablando hace mucho tiempo. Y tuve la oportunidad de egresar de la 35 generación de la Policía Federal de Caminos. Sí. Y posteriormente ya estudié la carrera de leyes, una especialidad en Derecho Penal y una maestría en Política Criminal, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles fueron tus primeros llamados vocacionales? ¿Cómo conectas con esta ruta que, bueno, pues, lo decíamos ya, ¿no? Tiene 35 años. Fíjate que siempre me llamó mucho la atención lo que es la novela policial, el género negro, en mis lecturas y tuve ese acercamiento con el ámbito de seguridad. Mi abuelo fue revolucionario, después estuvo la famosa Guerra Cristera. Sí. Tengo familiares que son militares. De una u otra forma siempre tuve contacto con la milicia. Un padrino fue general, en fin, siempre he tenido ese vínculo con eso. Y me llama mucho el tema de la seguridad y fue algo que se fue dando poco a poco, ¿no? Ver lo práctico y después la teoría. Y yo comentaba hace un momento que logro compaginar lo que es la teoría con la práctica, que son dos mundos distintos. Y ha pasado a la seguridad pública lo que al fútbol, ahora que está de moda que todo el mundo habla del fútbol, sí. Pero muy pocos saben de fútbol y muy pocos saben de seguridad pública, pero hablan y opinan. Y esto me dio la pauta pues para tratar de comprender un poco más el fenómeno de la inseguridad y de la violencia en México. Y esto me ha ayudado, pues, gracias a ti que me has hecho algunas entrevistas y a escribir desde hace ya 15 años en materia de cuestiones de política criminal, de seguridad, de victimología, penología, ciencias penales, y tener 2 libros a la fecha. Espero publicar el año que entra mi tercer libro, que me permite pues darles a conocer a ti, a la gente, pues un poco de la situación que se vive en materia de seguridad y comprenderla, que no es una cuestión de policías y ladrones, es mucho más complejo que eso. Mucho más, seguramente. Francisco Javier Salazar Sony, de regreso de la pausa, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu visión de cómo se pueden resolver las cosas. Esta situación tan compleja debe tener muchas soluciones porque tiene muchos problemas, y así en esa complejidad a mí me gustaría escucharte y también que le explicaras a nuestra audiencia pues cuáles son los casos de éxito con los que nos encontramos, sobre todo en América Latina, que yo sé que ubicas muy bien, porque hay otras historias que pueden escribirse con respecto a la seguridad en este país, y eso, por supuesto, lo veremos contigo en unos instantes, que eres experto en este tema, si tú nos lo permites. Con todo gusto. Bien, hacemos una pausa y regresamos. Esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho y nuestro invitado Francisco Javier Salazar Sony. Ya volvemos. Continuamos en De Tú a Tú con Eva María Camacho. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Gracias también a nuestros patrocinadores, Muebles Marial, Belfem Salón, quienes proveen el peinado y maquillaje de una servidora. También muchísimas gracias a Adriana Díaz por ayudarnos a vestir para este programa.
Y también nuestro agradecimiento a la doctora Bárbara Gallegos por sus tratamientos. Gracias de verdad por ser parte de esta emisión. Y bien, hoy tenemos a Francisco Javier Salazar Zuni, él es experto en seguridad. Francisco, hace unos instantes, antes del corte, yo te decía, a ver, esta es una situación evidentemente muy compleja porque si no desde hace muchos años ya se hubiera resuelto, ya nos encontrásemos con otra realidad para México, pero vemos que cada vez se complejiza más, ¿sí? Esta multifactoriedad que compone la situación de la inseguridad en México, de la violencia, como tú mismo lo decías, es algo que hay que entenderse desde muchísimas aristas y por supuesto que convoca además a la atención de los 3 niveles de gobierno. Yo sé que es muy difícil preguntarte cuál sería la solución en materia de seguridad para este país, pero a mí me parece muy valioso cómo es que tú has podido decodificar diferentes aspectos y además no solamente trabajar con las autoridades, sino ayudarnos a que desde la ciudadanía entendamos mejor lo que nos está pasando como nación. Pues sí, es una pregunta interesante. ¿Qué se puede hacer bien en materia de seguridad pública? ¿Qué se puede hacer bien en materia de política criminológica? ¿Qué se puede hacer bien en materia de prevención? Entonces, son muchas aristas que habría que analizar. El problema, Eva María, es que el tema de la seguridad es muy nuevo. Vamos a remontarnos a 1996, 95, sí, cuando por primera vez se empieza a ver que se está descomponiendo el panorama a nivel nacional. Ya había ciertos inicios en 1985, tú recordarás el asesinato de un agente de la DEA. sí. En ese entonces no se hablaba de carteles, sino de grupos criminales en el occidente de México. Pero pues ya se hablaba de plantíos de marihuana y la palabra narcotráfico y narco empezaba a sonar. Pero era un bote pateado políticamente porque pues lo negaba, ¿no? Sí. México no es un país de narcos, México no es trampolín, era una frase que usaban mucho los políticos en ese entonces, de la droga hacia los Estados Unidos. El problema es de los colombianos, sí, de los peruanos, de los lo veíamos ecuatorianos. lejísimos. Lo veías como que era un problema y que pues, nosotros estábamos en medio y pues, por eso resentíamos el problema de la inseguridad y el narcotráfico. Pero pues era negar la realidad, ¿no? Había toda una estrategia y había toda una conexión entre los incipientes bandoleros mexicanos con los colombianos en esa época y empiezan a forjar alianzas cuando se cierra la vía marítima de Colombia vía el Caribe, Cuba, Miami, se cierra por la presión que genera en ese entonces Fidel Castro. Y recordarás que hubo militares del régimen cubano inmiscuidos en materia de narcotráfico y fueron fusilados por el régimen de Castro. Entonces se buscaron otras rutas. ¿Cuál? México. Y ahí es en donde empieza esta alianza y se empiezan a generar contubernios a nivel político del orden federal. En ese entonces existía una Dirección Federal de Seguridad Sí. que dependía de la Secretaría de Gobernación. Sí, sí. Es una policía, vamos a llamarle secreta, que fue instaurada en el periodo de Miguel Alemán. Querían crear un FBI o una CIA en México. Sí. Y pues no lo lograron, pero sí lograron crear a los primeros grandes capos del narcotráfico en México, que eran funcionarios federales de gobernación. Y llega en 1996 y se empieza a ver, bueno, ¿qué hacemos? Y se empieza a pensar que necesitamos un sistema nacional de seguridad pública. Sí, sí. Necesitamos aglutinar a las 32 entidades federativas y a los más de 2.500 municipios a nivel nacional en una gran cruzada contra la seguridad. Estoy hablando del periodo del expresidente Ernesto Zedillo, Sí. ya casi de salida. Se empiezan a formar el marco jurídico, la famosa palabra el marco jurídico, las bases, procesos, y el primer problema que se ve es necesitamos capacitación y profesionalización. ¿De dónde salen los policías estatales, municipales y federales en México? ¿Quién sabe? Sí. Entonces habría que crear academias, ¿no? Y ese fue el primer punto, crear academias de seguridad para forjar a hombres y mujeres que pues, dieran frente, fortalecer al Ministerio Público, a las Procuradurías de Justicia de ese entonces. El problema es que todo proyecto político de eso sin presupuesto, pues no llega a nada, ¿no? Claro. Y hasta la fecha, Eva, somos el país que menos invierte en materia de seguridad.
muy poco del Producto Interno Bruto es lo que se invierte en materia de seguridad, y pues bueno, pues los resultados están a la vista. Entonces, en ese entonces tampoco se invirtió, se politizó mucho el tema, Sí. era un tema que tenía que ser tocado por cada gobernador y presidente municipal, y ahí se trastocó desde un muy particular punto de vista en el problema de la inseguridad, porque los gobernadores y los policías hablaban de su policía. Sí, claro. Entonces le daban como si fuera pues una dependencia más que dependía de ellos, y si tenías un gobernador medio locuaz, por no decir otra palabra, o que tuviera ideas así medias raras, pues así funcionaba la seguridad, ¿no? Sí. O si el presidente municipal también tenía ciertas ideas, y fue trastocándose la labor de la policía local, a nivel municipal y estatal, y fueron usados inclusive como obreros, fueron usados como lavaautos, fueron usados para pedir y votear para la Cruz Roja, fueron cuidados para cuidar las casas de los políticos. Y la policía, los hombres y mujeres actualmente son de los trabajadores que más les violan sus derechos. Entonces se descompuso, el factor humano se descompuso, y cada 3 años a nivel municipal se reinventan las policías municipales. A nivel estatal cada 6 años. Lo bueno que se hizo se tumba y se reinventa. Vamos a esperar a ver qué llega, qué otra ocurrencia se le ocurre al próximo que llegue. Pero hay muchas experiencias, Eva, a nivel internacional y también nacional, de casos de éxito, como tú bien lo dices. El problema es que no nos gusta copiar lo bueno, nos gusta como poner un sello original de las cosas, o inventar el hilo negro. Sí, y hacerlo a nuestro modo cuando ya hay muchas buenas prácticas que pueden funcionar. Exactamente, ¿no? Y había, por ejemplo, un tema en el pasado que decían, no, es que hay que mandarlos a estudiar al extranjero, ¿no? Y pues, tuve oportunidad de algunos cursos en el extranjero, pero son realidades distintas, ¿no? O sea, no es lo mismo entender al FBI de los Estados Unidos o a la policía de Israel y luego venirte a la realidad de Michoacán o de Sinaloa. Son cuestiones muy diferentes, o de la propia policía francesa. Claro. En fin, tenemos que adecuarnos a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra forma de ser. Inclusive en el estado de San Luis Potosí no puedes generar la misma política de seguridad en las 4 regiones. Tienes que ser completamente diferente. Si quieres medir con la misma vara todo el estado de San Luis Potosí, vas a tener problemas en alguna región. Cada región de San Luis Potosí tiene su propia forma de entender y el concepto que se tiene en cuanto al orden, en cuanto al marco jurídico y en cuanto al respeto a la ley. Entonces tienes que tenerlo diferenciado. Y prevención es una palabra olvidada. Cuesta mucho más barato, Elba, prevenir que reaccionar al delito. 300 millones de pesos para un estado en materia de seguridad que te da la federación, pues se gasta mucho más. Pero ¿cuánto inviertes en materia de prevención o de políticas de prevención? A lo más que se le puede ocurrir a alguien, un político de medio pelo, es comprar una botarga, ponerle de policía y acercarla a las escuelas y a los niños y decir, el policía es tu amigo. Pero una política de prevención es más compleja, ¿no? Pero tampoco se ha hecho porque tampoco no está en el ADN prevenir. Porque somos tan reactivos. Exactamente, y en muchas cosas de la vida no prevenimos, ¿no? O sea, así es. Hoy un seguro de gastos médicos o un gasto, pues como para qué, pues estoy joven, no me va a pasar nada. Y de repente pasan 20 años por encima y sigues ahora sí que sin estar resolviendo lo medular de tu problema, ¿no? Un seguro de gastos médicos a tu vehículo, no hombre, yo manejo bien. ¿Y los otros? O sea, no tenemos nuestra cultura de prevención, es parte de los latinoamericanos. Entonces, pues en materia de seguridad es igual. Es muy difícil poner un programa de prevención. Y sobre todo algo que ha sucedido en México, Eva, que ha habido mucha apatía de la sociedad. La sociedad no se involucra. Somos una sociedad que platica mucho, se queja mucho de café, se queja mucho en reuniones. Y ahora en redes sociales también. En redes sociales. Pero hasta ahí no son capaces de exigirle a las autoridades que cumplan con un mandato constitucional. Claro. La seguridad está elevada a rango constitucional en el artículo 21, y exigirles involucrarse y tener una participación ciudadana activa. A mí me llama mucho la atención los consejos que era una idea
en el siglo pasado y también en este, de crear consejos estatales de seguridad, Sí. consejos municipales de seguridad, invitar a la ciudadanía. ¿Y qué pasó? Se transformaron, empezaron a invitar al cuate del presidente, al cuate del gobernador, A llenar las sillas, ¿no? al millonario más conocido en el municipio, al ganadero, gente que únicamente se sentaba para efectos también políticos, porque luego se politizó, ¿no? Claro. Y lo utilizaban, o les beneficiaba a ese tipo de personas pertenecer a un consejo de municipal, pues para que le mandaran la patrulla a su casa. Hay una anécdota muy interesante de un gran jefe de policía en México, que cuando invitó a un consejero ciudadano a participar, le dijo, oiga, ¿y aquí se paga? No, dice, pues es honorífico. Oiga, ¿nos pueden dar una charola y un arma para protección? O sea, es el nivel de involucramiento de la sociedad Sí. en estos consejos municipales que tampoco ayuda. Entonces, si generas todo esto, Eva, falta de políticas públicas, falta de inversión, falta de políticas de prevención, nula participación ciudadana, pues el cóctel está como para que se estén las cosas como están sucediendo en Guanajuato, como están sucediendo en Zacatecas, como sucedió en Nuevo León. Tuve oportunidad de trabajar en Nuevo León cuando, ¿te acuerdas que hubo un casino que Sí, hubo muy muchos sonado. muertos? Sí, sí. Y así iniciaron, pero lograron detectarlos y cambiaron. En México, en San Luis Potosí y en otras entidades, hay indicios, hay señales que te están diciendo que algo está mal. Tienes que prender los focos y hacer todo un giro de 360 grados Sí. para tratar de mejorar De todo. solucionar. Claro, claro. Vamos a comprender mucho más de la situación de este país y vamos a conocer más todavía a Francisco Salazar Sony de regreso. Esto es de Tú a Tú con Eva María Camacho. Una pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Francisco Javier Salazar Sony es experto en seguridad pública y privada y está con nosotros en esta noche. Francisco, ¿cómo conectas con esta pasión? Porque a mí me da ahora sí que mucho gusto encontrarme contigo y reiterar esta gran pasión que tú sientes por nuestro país y sobre todo porque haya dinámicas mucho más efectivas en materia de seguridad. Y entonces esto, por supuesto, que resuena en lo personal, que resuena en lo privado, ¿sí? ¿Cómo poder tener una familia, tener ahora sí que amigos, amigas y al mismo tiempo saber lo que está pasando en este país? ¿Cómo te resuena justamente, ¿no?, este mundo privado con lo público, con todo lo que tú haces? Es muy difícil y sobre todo en los tiempos actuales. Déjame comentarte una anécdota. Fui invitado a un municipio fronterizo como director de Seguridad Pública Municipal. Era un municipio muy, muy complejo y el presidente municipal me dijo, pues el sueldo es de tanto. Y la verdad le dije, oiga, pero pues con eso no me alcanza ni para mis pompas fúnebres, ¿no? Ajá. Y me dijo que no había problema, que era cuestión de trabajar ahí en el día y en la noche cruzar la frontera y vivir en los Estados Unidos. Entonces, ese es un problema muy complejo en materia de seguridad. Los jefes de policía que han sido asesinados, los jefes de policía que han sido corrompidos desde el siglo pasado, y bueno, el caso más emblemático es del exsecretario de Seguridad Pública Federal que está detenido en Estados Unidos, pues se han visto involucrados porque es un tema que no se ha podido, desde inclusive generales, ¿no?, que no se ha podido vincular como una carrera policial, un servicio civil de carrera. Casi todos los jefes de policía son denostados, son olvidados, son pocos aquellos que llegan pues a una vejez, a una jubilación y que hayan hecho un buen papel, ¿no? La mayoría son despedidos o inclusive están tras las rejas o están bajo tierra. Sí. Entonces es un problema muy complejo. Afecta a la familia, afecta a tus hijos, afecta a tu entorno, ¿no? En mis épocas te decían, oiga, y es que usted a qué se dedica, es policía. Oiga, joven, ¿y no piensa estudiar? O sea, no es una profesión como en cualquier parte del mundo, al contrario, es visto como un servicio, está mal que lo diga, pero un servicio como doméstico, como parte de una función indispensable, pero que no merece mayor atención. Entonces, no es bien visto en la sociedad que tu papá sea policía, que tu mamá sea mujer policía. Poco a poco está cambiando, pero no es así.
Entonces sí tienes que tener muy clara esa división entre lo público y lo privado. Sí. Cómo no mezclar estas acciones, porque pones en riesgo a seres inocentes, ¿no? Gente que te rodea cuando ocupas estos puestos, porque bueno, pues a ti te podrán dar seguridad y podrás traer un vehículo blindado, pero pues tu familia no, ¿no? Claro. Entonces sí, cada día es más complejo este tema. Normalmente hoy lo que se busca es que los jefes de policía trabajen en un lado y las familias se queden en su lugar de origen, o son los hijos mandados a estudiar fuera del territorio, porque el crimen organizado en sus funciones no tanto de que seas corrompido, sino cuando quieres hacer las cosas bien, pues la verdad muchas veces el enemigo está en casa, ¿no? Claro. Entonces te tienes más de que cuidar de otro policía, de tu propia institución. Entonces la verdad ya no sabes dónde viene el disparo, por decirlo de una forma, ¿no? O de quién te tienes que cuidar. Son tiempos muy complejos para ejercer la función de jefe de policía. Conozco a algunos, tengo grandes amigos en ellos y le están echando muchas ganas, pero tienen muchas inercias. Están luchando con fuerzas internas, Claro. que es lo más difícil, y fuerzas externas, ¿no? De gente que no le permite hacer su trabajo y es gente que le sabe. El Sí. problema es que el presidente municipal tiene ocurrencias, el gobernador tiene ocurrencias y un día te dice, pues hoy hay que hacer así, ¿no? Oiga, pero es que eso no está en el manual. Pues yo no sé, las cosas se hacen así, bajo aquella máxima que dice, pues el que te paga manda, ¿no? Claro. Entonces se han vuelto los jefes de policía, los encargados de procuración de justicia, pues en parte de una estructura burocrática que no les permite desarrollar a esos hombres y mujeres que tienen mucha capacidad, tienen niveles de estudio, de posgrado, de doctorado, pero que simple y sencillamente dicen las cosas se hacen como yo diga, ¿no? Claro. A ver, justamente de eso te quiero preguntar, ¿no? Sobre eso te quiero preguntar. ¿Cómo poder ir profesionalizando, sí, esta labor que evidentemente cada vez requiere de más seres formados en ello, sí? Este entorno, pues exige justamente este tipo de profesionales, un perfil muy específico, sí, también dedicado, sí, a la parte de la seguridad pública, pero que también se vincula con la seguridad privada. Entonces, ¿cómo poder ir profesionalizando a quienes son parte de toda esta estructura en este país? Como todo en la vida, Eva María Camacho, necesitas una escuela. Formal, constituida. Formal, constituida, con una serie de materias, algo que produzca a esos hombres y mujeres a la sociedad. Mientras no tengamos institutos, escuelas, academias u universidades, como le quieras llamar, pues ¿de dónde los vas a sacar? Es como aquella historia de los custodios en las cárceles del siglo pasado. Pues los custodios eran los mismos reos que cumplían la sentencia y después hacían labores de custodio, ¿no? Como ya sabían cómo era el movimiento. Sí. Así sucedió en el siglo pasado. ¿De dónde salían los policías? Pues es bueno para el golpe, es bueno para la pistola, es entrón. Claro, es bravío. Es bravo, ¿no? Unifórmenlo, denle una patrulla y pónganse a dar vueltas en el municipio. Y tristemente, siglo XXI, hay municipios y estados donde se sigue aplicando que eso. funcionan así. Entonces, mientras no tengamos escuelas bien formadas, con cursos bien establecidos, mira, la Escuela de la Policía Federal de Caminos es de las primeras escuelas en formación, y eran formaciones de un año, y era el primer filtro, ¿no? Más que el perfil, era el primer filtro que te permitía en un momento dado, pues saber si tenías las maderas. Quien Sí. aguantaba un año, pues más o menos sí tenía ya ese perfil para graduarse. Hoy les dan cursos fast track de 2 o 3 meses. Sí. Algunos ni siquiera toman cursos, los uniforman, les dan un arma de fuego. Los exámenes de control de confianza no están hechos para el perfil que se necesita. No es lo mismo el perfil para un policía municipal de San Luis Potosí que para el policía de Tamazunchale, por poner un ejemplo, o para un municipio del altiplano colindante con Zacatecas, el perfil de un ministerio público, el perfil de un custodio de una cárcel estatal. No se han podido homologar estos perfiles que permita, más que tú échale ganas, más que pues es que vi una patrulla y de chiquito me gusta ver el uniforme. Esto es fantasía. Es fantasía. En esta vida tienes que trabajar en lo que sabes hacer, no en lo que te gusta. ¿Cuáles son tus aptitudes? Y una vez que estés en eso, tu sentido de pertenencia. Entonces tú no le puedes pedir que tengas hombres y mujeres certificados en nivel de confianza cuando la institución es desconfianza total, claro, es corrupción total.
Entonces puedes generar muy buenos elementos en la academia, con altos perfiles, con un gran sentido de vocación, de mística de servicio, de servidores públicos, y entran a instituciones podridas o con altos niveles de corrupción interna. Y ese buen elemento, hombre y mujer, en menos de 4 meses queda contaminado y echaste a perder todo un trabajo. Mientras no se democraticen las instituciones de seguridad y las fiscalías, y que haya protocolo, rendición de cuentas, servicio civil de carrera, y que le digas a esa persona, oye, tienes 19, 20 años, si tú sigues en esto vas a llegar a ser fiscal, vicefiscal. Va a ser carrera, vas a hacer carrera, va a ser tú, como es en cualquier parte del mundo. Claro. O sea, no estamos imitando a nada. En México no. En México llegan a ser jefes de policía los cuates del presidente municipal, los cuates del gobernador, y así funciona esto, desgraciadamente. Entonces, mandas una gran señal a esos hombres y mujeres que en verdad quieren hacer las cosas bien, pues tarde o temprano el sentido de pertenencia lo pierden y se van con quien los trata bien o quien les paga bien. Así es. Francisco, vamos a conocerte un poco más. En este programa aplicamos el cuestionario Proust, que es un ejercicio que nos permite conocer un poquito más de tus gustos, porque ahora sí que en la parte pública conocemos muy bien tu manera profesional, ¿no? O tu perfil profesional. Entonces ahora vamos a conocer también un poquito más en lo personal, si tú nos lo permites, ¿va? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a ello. Francisco, el principal rasgo de tu carácter. Pues que soy muy directo, muy franco. Es bueno, ¿no? Te veo diciéndolo como un poco de, híjole, sí, es que soy muy directo, muy franco, pero eso se necesita en la vida hoy día, ¿no? Pero políticamente es muy incorrecto. Puede ser incómodo para algunos. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? La lealtad. ¿Y en una mujer? También la lealtad. ¿Qué esperas de tus amigos? Fraternidad. ¿Tu principal defecto? Gruñón. ¿Tu ocupación favorita? Rodar. ¿Rodar en moto? Sí. Muy bien. ¿Tu ideal de felicidad? Ser sano física y mentalmente. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Perder mi libertad. ¿Qué te gustaría ser que no has sido todavía? Escritor. ¿En qué país desearías vivir? En mi México, tan maltratado, pero en mi México. ¿Tu color favorito? Azul plombado. ¿Tus autores favoritos en prosa? A mí me impactó mucho de joven Hermann Hesse. Un padrino mío me regaló Siddhartha. Sí. Y luego el lobo estepario, y estaba yo en primaria y un maestro me vio el libro y me dijo, ¿y usted por qué está leyendo eso y le entiende? Le dije, pues no, pero está divertido. Hermann Hesse me impactó mucho de niño. Ya posteriormente en la juventud, García Márquez, últimamente Pérez Reverte, Javier María, Santiago Posteguillo, me estoy involucrando mucho en su lectura también, muy buena. Bien, ¿y en la poesía algún autor o autora? Fíjate que, pues yo, porque he escrito 2 libros al respecto, fíjate que en mi época hubo muy poca literatura en materia de seguridad, ahora ya hay mucha, sí. Pero sin duda Daira Arana es una ex alumna del CIDE, está haciendo muy buenos libros en materia de seguridad, el doctor Vidaurri también en materia de penal, pues han puesto el dedo en la llaga, ¿no? En esos temas. Bien. ¿Un héroe de ficción que te guste? La Mole. ¿La Mole? ¿Por qué? Pues no sé, siempre me caía muy bien, se me hacía como, en vez de piedra, como de pedazos de galleta, de chocolate, ¿no? Una heroína, tu heroína favorita. La Wonder Woman. Wonder Woman, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir conversando con Francisco Salazar Sony con el resto de las preguntas del cuestionario Proust al volver de esta pausa. Esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho. Qué bueno que continúa con nosotros. Esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho y estamos en el cuestionario Proust con Francisco Salazar Sony. Francisco, justo nos decías tu heroína favorita, Wonder Woman, pero también quiero preguntarte sobre música. ¿Quiénes son tus compositores favoritos o favoritas? Pues por mi edad, Giorgio Moroder.
A mí me tocó mucho la época disco, la buena época disco, ¿no? Giorgio Moroder era pues el gran compositor de Donna Summer, de Sí. todos los grandes de esa época, ¿no? Muy bien. ¿Y bailabas? Sí, me tocó la época disco, Saturday Night Fever. Qué buena época además, ¿no? Muy buena época, muy tranquila, no había violencia. Te preocupabas porque no llegar tarde a tu casa y te regañara. Ahora te tienes que preocupar de no desaparecer o estar 3 metros bajo tierra, ¿no? Claro, claro, qué complejo. ¿Pintores favoritos, pintoras favoritas? ¿Qué te gusta en la Fíjate plástica? que Francisco Goya, inclusive lo he usado Claro. en las portadas de mis libros a Francisco Goya. Y qué bien. ¿Tu héroe de la vida real, quién es? Yo creo que Emiliano Zapata Salazar. ¿Por qué? Pues mi abuelo decía que era pariente suyo, que era su primo. Quién sabe si así haya sido cierto, pero aparte siempre es una persona que me llama mucho la atención, Emiliano Zapata Salazar. Bien. ¿Tu nombre favorito? ¿Algún vocablo, algún nombre que te evoque algo especial? Guadalupe. Guadalupe. ¿Qué hábito ajeno no soportas? El fanatismo. ¿Qué es lo que más detestas? La traición. Una figura histórica que no te caiga bien. Mexicana. Sí. Pues mi abuelo me contaba Victoriano Huerta y como me lo pintó y por traidor nunca me cayó bien. Un hecho histórico que admires. La bola, la revolución. Creo que fue un poco mal analizada, muy tergiversada y demasiado dimensionada en algunos personajes que no fueron tan relevantes. ¿Qué don de la naturaleza te encantaría poseer? ¿Qué, perdón? ¿Qué don de la naturaleza? En la naturaleza. Como decía Bruce Lee, ser agua. ¿Cómo te gustaría morir? En la cama y viejo. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Medio hiperactivo de repente. ¿Qué defectos te parecen tolerables? La ignorancia es atrevida. ¿Tienes algún lema en la vida? Sí, el que es gavilán no chilla. El que es gavilán no chilla. No chilla. De chillar. Sí, sí, sí. No lo había escuchado ese lema. Mi abuelo lo decía mucho. Y cada que me caía del árbol, porque conviví mucho con mis abuelos paternos, o te caías o llorabas, cállese, el que es gavilán no chilla. No sé el gavilán no chilla, ¿no? Oye, cuéntame un poquito acerca del libro que viene, tu tercer material ya de este tipo. Sí, fíjate que me hicieron un favor de publicarme ya para 10 años mi primer libro en materia de seguridad, una compilación. Como tú sabes, yo tengo ya 15 años escribiendo pues uno de los mejores periódicos aquí en el Pulso San Luis y hago una compilación de los temas de política criminal, penología, victimología, ciencias penales, de cuestiones de seguridad, pues como una forma de aglutinarlos todo en un gran documento. Y en ese entonces la Facultad de Derecho me hizo favor de publicar mi libro. Hice una compilación. Hace 2 años se pudo hacer, pero se vino la pandemia, entonces hubo problemas y tuve que publicar en España, en Editorial Académica Española, un libro sobre el tema que se venía a partir del 2018 en materia de seguridad con un nuevo gobierno de izquierda. Y el año que entra, si Dios quiere, vamos a publicar el tercer libro de una compilación de todo el fenómeno que ha venido en materia de seguridad, el involucramiento de las Fuerzas Armadas, de la militarización, de la desaparición, de la última policía civil a nivel federal y de la tal vez desaparición poco a poco de las policías locales y el nulo fortalecimiento en algunas entidades que no se están haciendo las cosas, pero en otras sí se están haciendo las cosas bien. Y bueno, estos municipios y estos estados van a ser la marca o la palomita en el gran mapa de la República Mexicana, en donde diga si se está haciendo bien las cosas. Tengo un amigo que es inversionista y está invirtiendo en un estado seguro y es el plus que les está vendiendo. Y algún día la gente va a irse a lugares seguros, ya no a colonias, a estados seguros, claro, o a regiones seguras en donde puedan crecer sus hijos,
sin preocupaciones, tener niveles académicos, buenos hospitales, buenas universidades, y eso es lo que va a buscar la gente en el futuro. Y ahorita es tiempo de que se generen políticas de seguridad que vuelvas tu entorno seguro. De nada te sirve tener un paraíso en la Huasteca turístico si no tienes seguridad. Claro. O grandes inversiones en la zona industrial si los inversionistas se van a sentir inseguros en la capital, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que se debe de aplicar más, debe de despolitizarse y hacer un gran pacto en la sociedad para involucrarse en materia de seguridad, las universidades, medios de comunicación, y no quitar el dedo de la llaga, que necesitamos mejorar los niveles de seguridad y de violencia en nuestra entidad. Por personas como tú, creemos realmente que esto puede cambiar, ¿no? ¿Cómo poder dar un vuelco de timón fuerte lo suficientemente en México para que se pueda reescribir nuestra historia? De otra manera, pareciera que estamos condenados al fracaso, al precipicio en materia de seguridad. Pues yo se los digo a mis alumnos de Derecho Criminal y Criminología, pues forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? No hemos sido capaces de levantar la voz, somos agachones, somos un pueblo agachado, somos un pueblo que no le gusta mucho levantar la voz o poner sus posturas sobre la mesa, nos gusta ser comodinos, las zonas de confort nos gustan mucho, pero hay que entrarle. En los estados que han mejorado su situación de seguridad, ha habido un involucramiento de la sociedad. Sí. La IP le ha entrado, me ha tocado verlo. Las universidades le entran, los medios de comunicación le entran, porque es tu casa, o sea, claro. Aquí vas a vivir, aquí van a crecer tus hijos. Sí, entonces, de una u otra forma, tú formas parte de los resultados que ahora estás viendo, ¿no? Si se descompone, pues es porque tu casa la dejaste caer, dejaste de hacer el aseo, no contrataste los perfiles adecuados para mantenerla, no le fortaleciste los cimientos, pues un día se te va a caer, se te va a empezar a caer la pintura, se va a llenar de ramas, se va a llenar de grandes grietas, y poco a poco vas a ver cómo eso se desmorona, se está desmoronando. Pero lo que es peor, a lo mejor le vas a querer invertir dinero, pero si le podías invertir 2 pesos, ahora le vas a tener que invertir 20 pesos, porque ya está muy deteriorada. Y es tiempo de generar políticas de prevención situacional, de prevención victimal. El tema de los feminicidios no puede dejarse de lado, se va a ir creciendo. La violencia hacia los menores, las desapariciones, son temas que en cualquier otro país del mundo hubieran prendido ya focos de atención. Y no, ahorita estamos preocupados por el 2026 del Mundial y que ahora sí vamos a llegar a octavos de final. Bien, Francisco, yo quiero preguntarte particularmente con respecto a los estudiantes de Derecho, ¿no? Que son tus alumnos, con quienes convives, ¿no? Todos los días. ¿Qué les dices a quienes quieren seguir esta ruta que tú has decidido en materia de seguridad pública y, por supuesto, también en lo privado? Fíjate que en materia de derecho penal no hay grandes penalistas en México, hay muy pocos. Es una brecha todavía a explotar. Sí. Yo les digo que el campo de acción es tremendo en materia, con la llegada del sistema penal acusatorio más. Inclusive hoy oyes voces de políticos que dicen es que eso no funciona, es una puerta giratoria, lo dejas libre. Es que no han comprendido el tema. A los futuros criminólogos les digo que el campo de acción es tremendo. Ahí están, se están formando. Ahora es factible que el gobierno estatal, federales los contraten, les den cabida y les permitan saber hacerlo por lo que estudiaron. El problema es que muchas veces hay gente muy capaz y llega a un lugar y dice, no, las cosas se hacen así. Y tampoco pues, les permite desarrollarse. Y yo les digo que tienen que luchar con eso porque pues, es un tema que tarde o temprano les va a alcanzar, van a alcanzar la madurez, se van a casar, van a tener hijos, van a tener que convivir en la ciudad, entonces necesitan aportar. Si todos los potosinos nos preocupáramos por la inseguridad y la violencia, creo que poco a poco podríamos ir mejorando cada uno de sus trincheras, haciendo un poco de los temas, exigiendo la autoridad y no simple y sencillamente ser comparsas o asistir a reuniones de seguridad como simples espectadores a tomar café y galletas. Así es. Francisco, ¿tendríamos que salir a la calle, al igual como salimos a gritar y a exigir por el INE? ¿Igual tendríamos que salir a la calle en materia de seguridad? Sí, porque son tus hijos, los desaparecidos, son tus hijos los muertos. Es tu negocio al que le piden cobro de piso. Sí.
es la mujer desaparecida, la mujer maltratada, es todo un universo. Es que a mí no me toca, es que es en otras colonias, no. Tarde o temprano, esa mancha de violencia e inseguridad va a ir avanzando. Así es. ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera y que nos toca, además de exigir, por supuesto, que esto se modifique, que en esto haya acciones efectivas? Tocar el tema objetivamente, sí. No disminuirlo, pero tampoco maximizarlo, no decir que es un tema desbordado, pero si dejamos de comentarlo, si se calla, porque es políticamente incorrecto, porque a lo mejor se molestan. Una persona entrevistadora me dijo, es que ya no quieren venir porque les hago preguntas incómodas a los encargados de seguridad. Pues si no abren las puertas a las instituciones de seguridad para rendición de cuentas, porque están haciendo cosas buenas, comentarlas, pero también decir las cosas malas, hacer una autocrítica, eso es muy positivo en materia de política criminológica, en materia de instituciones de seguridad, de centros de readaptación, en materia de fiscalías, abrirse, generar nuevos servidores públicos con una capacidad autocrítica y una capacidad de ser asertivos en las cosas que están haciendo bien y que bueno que están haciendo las cosas. Las estadísticas no se pueden seguir maquillando, no se pueden seguir manipulando. Tarde o temprano la realidad va a acabar con los números y con esas grandes cifras que no ayudan en nada para mejorar políticas. Dicen los chinos que puedes engañar, un chino puede engañar 1 millón de chinos y 1 millón de chinos lo pueden engañar, pero uno no puede engañarse en un solo minuto de su vida, ¿no? Claro. Y en materia de seguridad es eso, no podemos no darle la atención que merece porque pues, nuestros vecinos ven cómo están y tenemos que ponernos alertas. Así es. Francisco, un privilegio tenerte en este programa. Muchísimas gracias por venir al estudio aquí en Canal 7. Qué gusto tenerte en De Tú a Tú. Gracias. Gran cierre de año para ti. Un abrazo, por supuesto, a quienes conforman tu familia. Y vamos por lo que viene, por lo que sigue el próximo año. Claro que sí, Eva. Gracias por la invitación y todo el éxito. Muchas gracias. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Recuerda que aquí están las redes sociales para que se comunique con nosotros. También pregúntale a Eva. Allí me encuentra en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en donde usted quiera. Allí me puede dejar sus comentarios y sus sugerencias de a quién quiere ver sentado o sentada, por supuesto, en el sillón de Tú a Tú. Pásela muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia. De este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad.